Hola, buenos días. Soy el profesor Oscar Chávez del Colegio República de Chile, del área de matemática. El día de hoy, atendiendo a la emergencia educativa, voy a compartir un tema que tiene relación con el día 4, aprendiendo en casa, que eso está en la web. Y partimos de una situación significativa que las estudiantes lo tienen en sus libros, en sus textos de Resolvemos Problemas. Y la situación significativa dice lo siguiente: temperatura en Lima. Vamos a leer el texto que dice: las temperaturas registradas en la ciudad de Lima durante el mes de noviembre fueron 22 grados, 22 grados, 23 grados, 23 grados y así sucesivamente hasta el último día que se ha registrado, que es 22 grados centígrados. Ustedes saben que el mes de noviembre tiene 30 días, entonces vemos 30 datos aquí. Y vamos a ver que hay datos que se repiten, ¿no? 22, 22, por acá 23, 23, etc. Vamos a verlo. Con esta información que nos piden, dice lo siguiente: con la información que se nos da, responda a las preguntas 1, 2, 3 y 4. Vamos a partir por la primera. La pregunta 1. ¿Cuáles de los siguientes gráficos estadísticos no son recomendables para representar esta información? Y pide que argumentemos la respuesta. Vemos aquí 4 alternativas. La alternativa A dice el histograma, la alternativa B, pictograma, la alternativa C, diagrama de barras, y la alternativa D, diagrama circular. ¿Cuál de ellas no representa de manera pertinente a esta información, a estos datos que nos dan? Entonces, para ello vamos a argumentar cada una de ellas. El histograma. ¿Qué es el histograma? Es un gráfico parecido al de barras, pero que representa a datos de variables continuas que están expresadas en intervalos, ¿ya? Y estos datos son dispersos, son muy grandes, por ello se agrupa en intervalos. En este caso vemos que estos datos son datos no tan dispersos, son datos simples. Vemos 4 temperaturas, si ustedes ven, 22, 21, 23 y 24. Son solamente 4 temperaturas que se están repitiendo a nivel de los 30 días del mes de noviembre. Entonces, el histograma no representa. Esta es la alternativa que el estudiante que ya conoce, que sabe las teorías, de frente va a decir el histograma, ¿no? Porque el histograma representa a variables cuantitativas continuas que se agrupan en intervalos, ¿ya? Y ese es para datos muy dispersos. En este caso, como son datos simples y no son tan dispersos, no corresponde el histograma. Y voy a explicar el pictograma, el diagrama de barras y el diagrama circular. Estos también representan a variables cualitativas y cuantitativas, pero simples, para datos simples. Y estas 3 sí son pertinentes, ¿no? El pictograma, el diagrama de barras y el diagrama circular sí son pertinentes para este tipo de datos simples. Repito, ¿cuál sería la respuesta en este caso? La alternativa A, ¿no? La alternativa A marcaríamos que es la respuesta que no, este gráfico, el histograma, no representa de manera pertinente a este conjunto de datos, que es la temperatura. ¿Y por qué? Argumentamos por qué. Porque el histograma sirve para representar datos de variables continuas, de variables estadísticas cuantitativas continuas, pero que se expresan en intervalos. Además, cuando los datos son muy dispersos, muy grandes, por decirlo así. Bien, vamos a la pregunta número 2. Completa la siguiente tabla de frecuencias. Acá vemos, la pregunta 2 dice, completa la siguiente tabla de frecuencias.
Nos dan el cuadrito ya listo solamente para llenar. Y nos dan la variable temperatura, que es la única variable que tenemos. Pregunto, la temperatura que vemos en el mes de noviembre registrado en esta información, que son 30 datos, porque son 30 días, ¿y cuántas temperaturas se ha registrado? 21, el menor valor es 21, vamos a verlo, lo anotamos por acá, 21 grados centígrados. La segunda temperatura que vemos, que se repite también aquí, es 22. La tercera, 23. Y por último, 24. Son 4 temperaturas que se han registrado durante todo el mes de noviembre. Y son 30 datos que vemos acá, ¿no? Porque son 30 días los que tiene el mes de noviembre. Esta temperatura 21 grados centígrados, ¿qué frecuencia tiene o con qué repitencia tenemos para la temperatura de 21 grados centígrados? O sea, ¿con qué frecuencia se presenta este dato 21 grados centígrados en este conjunto de datos? Vamos a ver que por acá tenemos uno, 21, por acá otro 21, son 2, 3, 4. No hay más. 4 veces se está repitiendo la temperatura de 21 grados. 4 veces. Esa es su frecuencia absoluta. 4 veces se está repitiendo la temperatura de 21 grados. Ahora, si hacemos el conteo de todas ellas, la temperatura 22 grados aparece 10 veces. Si contamos en estos datos va a estar 10 veces, 10 días ha habido temperaturas de 22 grados. La temperatura de 23 grados centígrados también se repite 10 veces. La frecuencia con que se ha medido en el mes de noviembre es de 10 veces. 10 veces aparece esta temperatura de 23 grados. Haciendo el conteo. Y la pregunta de 24 grados centígrados es 6 veces. Ahora vamos a sumar todas las frecuencias, 4 más 10 más 10 más 6. Eso me da la cantidad de datos que viene a representar los 30 datos de los 30 días. Entonces, sumando todo ello, obtenemos la cantidad de datos que es 30. 30 me indica la cantidad de días que está registrándose las temperaturas desde 21 hasta 24. Repitiendo, la temperatura de 21 grados se ha registrado 4 veces, 22 grados 10 veces, 23 grados 10 veces y 24 grados 6 veces. Que eso me representa la frecuencia absoluta de cada clase. Cada clase. Sumando en total me da los 30 días, que son los 30 datos. Esta es mi muestra, por decirlo así. Continuando, vamos a llenar el otro casillero, que es la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no es más que la división de cada frecuencia absoluta entre la cantidad de datos que tiene esa muestra. Si yo divido 4 entre 30, eso me va a dar 0,133 y algo más. Pero vamos a trabajar con 3 decimales. Cuando divido la frecuencia, cada frecuencia absoluta de cada temperatura entre la cantidad total de datos, obtenemos la frecuencia relativa. Si yo divido 10 entre 30, 10 lo divido entre 30, eso me va a dar 0,333. ¿De acuerdo? Esa es la frecuencia relativa para la temperatura de 22 grados. Para 23, también que son 10, la frecuencia se divide, la frecuencia absoluta 10, entre 30. Cuando dividimos eso, también sale lo mismo. 0,3
3, 3. Estoy tomando 3 decimales. Ahora, si dividimos 6 entre 30, 6 entre 30, obtenemos 0,20. Entonces, ¿cómo obtenemos la frecuencia relativa, que está representado por HI? Dividiendo cada frecuencia entre la cantidad de datos. Cada frecuencia entre la cantidad de datos. Cada frecuencia entre la cantidad de datos, ¿no? Y si sumamos todas estas frecuencias relativas, debe dar como resultado el número 1. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos piden llenar también la otra columna, que es la frecuencia relativa porcentual o porcentaje, que no es más que multiplicar por 100 a cada una de las frecuencias relativas, ¿no? Si yo multiplico por 100 a esta frecuencia relativa de 0,133, me va a dar 13,3%. ¿Ya? Si hacemos lo mismo con la siguiente clase, me da 33,3%. Igual para la siguiente, 33,3%. Para la siguiente, si yo multiplico por 100 a 0,20, me da 20%. Si sumamos todo ello, en este caso me va a dar 99,9%, que vamos a ponerlo como el 100%. ¿Ya? Lo redondeamos al 100%. Me va a dar 99,9%, pero le redondeamos al 100%. Bien, ahora que tenemos ya la tabla de frecuencias completo, está llenado, vamos a contestar a la pregunta número 2, que dice: ¿qué temperatura presenta menor frecuencia? Cuando me hablan de frecuencia, me hablan de frecuencia absoluta. Veamos cuál de las temperaturas presenta menor frecuencia. 21 grados tiene 4 de frecuencia, 22 grados tiene 10, 23 grados tiene 10, 24 tiene 6. ¿Cuál es la menor frecuencia que estamos viendo acá? Obviamente el 4, ¿no? Frecuencia 4. Pero ¿cuál es esa temperatura que representa 4, la frecuencia? 21 grados centígrados. La alternativa A, que lo vamos a marcar. La alternativa A sería nuestra respuesta. Bien, continuando con la pregunta número 3. La temperatura que se ha repetido el 20% de las veces durante todo ese mes es... Veamos, para ello, teniendo ya nuestro cuadrito de frecuencias lleno, vamos a ubicar el 20%, nos dice acá el 20%. ¿Qué temperatura es la que presenta el 20%? 24 grados centígrados. De esa manera nos sirve pues la frecuencia porcentual para contestar esta pregunta, ¿no? La temperatura que se ha repetido el 20% de las veces durante todo ese mes, o sea el mes de noviembre, es la temperatura de 24 grados. 20% la temperatura de 24 grados. Pasamos con la pregunta número 4. ¿Es cierto que en más del 50% de los días las temperaturas registradas fueron 22 grados o 23 grados? Justifica tu respuesta. ¿A qué se refiere todo esto? También nos vamos al cuadrito. Me dice que si es cierto que en más del 50% de los días las temperaturas registradas fueron 22 grados o 23 grados. Vamos a la temperatura 22 grados y 23 grados. En la temperatura de 22 grados tenemos 10 días y 23 grados ha sido registrado 10 días también. En total 10 más 10 sería 20. 20 días que se ha registrado estas dos temperaturas, ¿no? Si vemos que el 30, que es el total de días, representa el 100%, 20, que es estos dos, representa más del 50%. Eso es cierto. Porque 30 días representa el 100%, 20 más del 50%. Eso es cierto.
La mitad de 30, ¿quién es? 15. 15 sí me representaría el 50%. Y 20, que suman estas dos temperaturas, 22 y 23, que son 20 entre las dos, me representa más del 50%. Eso es cierto lo que está diciendo en la pregunta número 4. Pero además, también nos podemos guiar aquí en la frecuencia relativa. La temperatura de 22 grados ha registrado el 33,3% y la temperatura de 23 grados también 33,3%. Sumado las dos, ¿cuánto harían? 33,3 más 33,3 sería 66,6%. Por lo tanto, ¿qué contestaríamos en la pregunta 4? Que sí es cierto, la respuesta sí es cierto. Sí es cierto que más del 50% de los días las temperaturas registradas fueron de 22 grados y 23 grados. Justificando, las dos suman 66%, ¿no? Ahora continuamos con la siguiente actividad. Nos dan esta información sobre las horas de lectura. Se presenta el siguiente polígono de frecuencias que representa el tiempo en horas que las personas de 5 a 35 años dedican a la lectura. Bien, acá vemos el gráfico que nos presentan. Esto aparece en sus libros. Horas de lectura en una semana. Vemos en los dos ejes, en el eje horizontal, está especificado las edades, que es la variable edades. Y en el eje vertical vemos que está especificado la variable horas de lectura. Entonces tenemos dos variables: edades, el eje horizontal, y horas de lectura, el eje vertical. Según esta información que nos dan, tenemos que resolver la pregunta 5, 6 y 7. ¿Ah? ¿Qué dice la pregunta 5? ¿Qué variables estadísticas identificas en la gráfica? Explica brevemente las características de dichas variables. Como ya lo mencioné al inicio, vemos dos variables. La variable edades, que está en el eje horizontal, y horas de lectura, que está en el eje vertical. Entonces, tenemos las alternativas. Edades y lecturas son las variables que se presentan en esta figura. Tiempo y semanas, la alternativa B. Edades y horas de lectura de libros leídos. ¿Cuál será la alternativa correcta? La alternativa C, ¿no? Porque estamos viendo claramente edades y horas de lectura. Son las dos variables, ¿no? La alternativa C. Edades y horas de lectura. Ahora, pide que expliquemos brevemente las características de dichas variables, de estas variables, edades y horas de lectura. Ambas variables, tanto edades como horas de lectura, son variables cuantitativas porque se está dando en números, ¿no? Se está contabilizando números. Vemos en horas de lectura también se da en números. Pero ¿qué tipo de variable cuantitativa son? Las edades son variables cuantitativas que están expresadas en intervalos. Por estar en intervalos son variables de tipo continuo, variable estadística cuantitativa continua. Y también las horas de lectura también tiene esa característica. Se da en números, ¿no? Se contabiliza en números. Por eso también es una variable cuantitativa de tipo continuo. ¿Ah? Si hacemos un recuento de las variables cuantitativas, son de dos tipos: cuantitativa continua y cuantitativa discreta. En este caso son continuas porque se dan en intervalos y se utilizan números reales. Por ejemplo, las edades se puede dar en, por ejemplo, podría decir una edad de 12 años, 6 meses, 3 días y horas, ¿no? Se puede explicar así. En las horas de lectura también me pueden decir que se ha leído 2 horas, 5 minutos, etc. Son continuas porque lo podemos expresar también con números decimales, ¿de acuerdo?
Y las variables estadísticas de tipo discreta, variables cuantitativas de tipo discreta, son aquellas que solamente se expresan en cantidades de números enteros. Por ejemplo, la cantidad de hijos. Yo puedo decir, tengo 5 hijos, tengo 10 hijos, ¿no? Exagerando, se da en cantidades exactas, por decirlo así. ¿Ya? Bueno, pero me estoy saliendo de esta parte. Vamos a lo que es la siguiente pregunta. Según la información del gráfico, ¿cuánto tiempo más dedicaría diariamente a la lectura una joven de 26 años que su sobrino de 8 años? Bien, nos dirigimos a la gráfica. La señorita que tiene 28 años está en este rango o está en esta variable, en este intervalo de 25 a 30. 26 estará por acá. ¿Cuántas horas de lecturas dedica esta señorita que tiene 26 años? Si nos dirigimos, son 20 horas de lectura a la semana, ¿no? La señorita que tiene 26 años, que está por acá, ¿cuántas horas de lectura dedica? 20 horas. Y el niño que dice de 6 años, 6 años está en este intervalo, de 5 a 10, acá está 6. ¿Cuántas horas de lectura a la semana? 6. 6 horas de lectura a la semana. Pero a nosotros nos preguntan, ¿cuánto más lee la señorita de 26 años respecto al sobrino de 8 años? 8 años está por acá, perdón, dije 6, no era 6, sino 8, por acá estará, ¿no? Que lee 6 horas a la semana. Sería 20 menos 6, ¿cuánto sería? 20 menos 6, 14 horas. 14 horas, ¿no? Esa es la respuesta. Y vamos a la última pregunta, la pregunta número 7. ¿Para qué tipo de datos recomiendas el uso de los polígonos de frecuencias? Argumenta tu respuesta. Bien, nos dirigimos al gráfico. En este gráfico, ¿quién es el polígono de frecuencia y quién es el histograma? El histograma es todas las barritas, ¿no? Que vemos acá, y están expresados en intervalos. Eso es el histograma. Y el polígono de frecuencias son los puntos medios de cada intervalo, ¿no? Los puntos medios, estos puntos medios que unidos por estas líneas, esta línea roja que ustedes ven, esta línea poligonal cerrada forma lo que se llama el polígono de frecuencias, ¿ya? Que son los puntos medios de cada intervalo, ¿no? El punto medio, por ejemplo, de entre 5 y 10 estará 7.5. ¿Y cómo se halla ese punto medio de este intervalo? Estos puntos medios, ¿no? ¿Cómo se hallan? Utilizando el concepto de marca de clase, que se representa con la letra X. ¿Y cómo se halla cada marca de clase de cada intervalo? Sumando el límite inferior de cada intervalo con el límite superior y dividirlo entre 2. Por ejemplo, en el primer intervalo, entre 5 y 10, sumamos el límite inferior 5, que sería el límite inferior 5. A ver, para la primera, ejemplo, para la primera marca de clase, número 1, sería el límite inferior. ¿Cuánto es? 5 más el límite superior de este intervalo, que es 10, lo dividimos entre 2. Sería 5 más 10, 15, entre 2 es 7,5. 7,5 que estaría por aquí, y ese puntito está a la altura del 7,5. ¿Qué es el punto medio entre 5 y 10? Entre 10 y 15 su punto medio, ya ustedes me dirán cuánto es, sumamos 10 más 15 y lo dividimos entre 2. Límite inferior, que sería 10, más el límite superior, 15, dividido entre 2. Me daría 25 entre 2, 12,5. ¿No? Este punto medio, ¿no? Está a la altura de 12,5. Igual hacemos para cada intervalo, 15 más 20 entre 2, y me da pues su punto medio, este punto medio. Uniendo los puntos medios de cada intervalo en el histograma, que es las barritas, se forma este polígono de frecuencias. Entonces, ¿qué nos dice nuestra séptima pregunta? ¿Para qué tipo de datos recomiendas
el uso de los polígonos de frecuencia. Argumenta tu respuesta. Este polígono de frecuencia, como estamos viendo, se da cuando los datos son agrupados. Cuando son datos agrupados en intervalos. Nuestra respuesta sería así, ¿no? Se recomienda este tipo de gráfico, el histograma y el polígono de frecuencia, que son los dos. El histograma viene a ser las barritas y el polígono de frecuencia, toda la línea roja que se une, ¿no?, de los puntos medios de cada intervalo. Este polígono de frecuencias se da mayormente para datos agrupados, ¿ya? Se recomienda, podemos poner así, ¿no?, la respuesta, se recomienda para datos agrupados en intervalos. Ahí estamos viendo intervalos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Esta clase ha sido dedicada para los alumnos o las estudiantes de tercer grado, de secundaria. Muchas gracias.